El susurro en el bosque olvidado. Me llamo Elena, y aunque han pasado años desde aquella noche, todavía no puedo dormir sin que las sombras en mi habitación me recuerden lo que viví. Todo comenzó en un viaje que se suponía sería una escapada perfecta. Vivía en una ciudad ruidosa, asfixiante, y necesitaba desconectar. Mi novio de entonces, Marcos, era un apasionado de la naturaleza. Vamos al bosque de los suspiros, mi dijo Endaya, con esa sonrisa que siempre me convencía. Era un lugar remoto en las montañas, conocido por sus senderos antiguos y leyendas locales sobre espíritus que vagaban entre los árboles. Yo no creía en esas tonterías. Para mí, eran solo cuentos para turistas, pero accedí, pensando que sería romántico acampar bajo las estrellas. Llegamos al atardecer. El bosque era denso, con pinos altos que bloqueaban la luz del sol, creando un tapiz de sombras que se movían con el viento. El aire olía a tierra húmeda y resina, y el silencio era casi opresivo, roto solo por el crujido ocasional de ramas. Montamos la tienda en un claro pequeño, rodeado de árboles centenarios. Marcos preparó una fogata, y cenamos contando anécdotas divertidas. Todo parecía idílico, pero cuando la noche cayó, algo cambió. Alrededor de las 10, el viento se calmó, y el bosque se volvió unnaturally quiet. Ni un búho, ni un insecto. Solo el crepitar del fuego. Marcos se durmió rápido, pero yo no podía. Me sentía observada, como si ojos invisibles me escudriñaran desde la oscuridad. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio del viaje. Me acurruqué en mi saco de dormir, cerrando los ojos con fuerza. Fue entonces cuando lo oí por primera vez, en un susurro. Al principio pensé que era el viento rozando las hojas, pero no, era una voz, baja y rasposa, como si alguien murmurara palabras ininteligibles justo al borde de mi oído. Me incorporé, el corazón latiéndome con fuerza. «Marcos», llamé, en voz baja. Él murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. El susurro cesó, volví a acostarme, convenciéndome de que era mi imaginación. Pero minutos después, regresó. Esta vez, más claro, parecía decir mi nombre, Lena. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Salí de la tienda, linterna en mano, iluminando los árboles alrededor. A nada, solo troncos retorcidos y hojas caídas. El bosque parecía más oscuro, como si la noche se hubiera espesado. Regresé a la tienda, sacudiendo a Marcos. «Hay algo ahí fuera», le dije, mi voz temblando. Él se despertó confundido, riendo somnoliento. «Es solo el viento. Amor», vuelve a dormir Anne, pero yo no podía. Pasé el resto de la noche en vela, escuchando. El susurro no volvió esa noche, pero sentí su presencia, como un aliento frío en mi nuca. Al amanecer, decidimos explorar un sendero que Marcos había marcado en el mapa. Era un camino viejo, supuestamente usado por indígenas siglos atrás. El sol filtraba a través de las copas, pero el bosque seguía sintiéndose vivo, observándonos. Caminamos durante horas, charlando para distraerme. Encontramos un riachuelo, y nos detuvimos a descansar. Fue allí donde vi la primera anomalía, no una huella en el barro. No era de animal ni de humano, era alargada, con dedos que terminaban en garras curvas, como si algo se hubiera arrastrado. Marcos la descartó como un truco de la luz, pero yo sentí un nudo en el estómago. Continuamos, pero el sendero se volvió más estrecho, los árboles más juntos, como si nos apretujaran. Al mediodía, el susurro regresó. Esta vez, no era solo mi nombre. Oí fragmentos en «Ven conmigo» en eterna. Provenía de todas partes, y de ninguna. Me detuve en seco, girando sobre mí misma. «¿Oyes eso?», pregunté a Marcos. Él negó con la cabeza, mirándome preocupado. «Estás paranoica. Elena debe ser el eco». Pero su voz temblaba un poco. Seguimos adelante, pero el bosque cambiaba. Los árboles parecían moverse cuando no mirábamos, sus ramas extendiéndose como brazos ansiosos. Encontramos un claro extraño, con piedras dispuestas en un círculo perfecto. En el centro, un tronco podrido con marcas talladas, símbolos antiguos que no reconocí, pero que me llenaron de dread. Decidimos acortar el paseo y volver al campamento. Poro al-Jehad. El sendero había desaparecido. Donde antes había un camino claro, ahora solo maleza densa. «Esto no es posible», murmuró Marcos,
consultando el mapa frenéticamente. Intentamos orientarnos con la brújula, pero la aguja giraba locamente, sin dirección fija. El pánico se instaló. Caminamos en círculos. El bosque, burlándose de nosotros. El susurro se intensificó, ahora acompañado de risas ahogadas, como de niños jugando en la distancia. Pero no eran niños. Era algo malévolo, imitando voces para atraernos. Caía la tarde cuando encontramos una cabaña abandonada. Era una estructura decrépita, cubierta de musgo, con ventanas rotas como ojos vacíos. Entramos, buscando refugio. Dentro, el aire era rancio, oliendo a decadencia. En las paredes, carabateados, con lo que parecía sangre seca, más símbolos como los del claro. En una esquina, un diario viejo. Lo abrí con manos temblorosas. Páginas amarillentas contaban la historia de un excursionista de hace décadas en el bosque. Susurra, Ann quiere almas. No salgas de noche. Las últimas entradas eran delirantes. Amé, llama por mi nombre. No soy yo quien escribe esto. Marcos palideció al leerlo. Tenemos que salir de aquí, dijo. Pero la noche llegó rápido, demasiado rápido. Afuera, la oscuridad era absoluta. Encendimos una linterna, pero su luz parecía absorbida por las sombras. El susurro ahora era un coro, voces superpuestas, llamándome, suplicando, amenazando. Elena, únete a Eterna. Sentí algo rozar mi pierna, pero al bajar la mirada, nada. Marcos intentaba calmarme, pero sus ojos reflejaban terror. De repente un golpe en la puerta, luego otro. Algo arañaba la madera, lento y deliberado. No nos atrevimos a abrir. Pasamos horas acurrucados, escuchando. Los arañazos cesaron, pero entonces oí pasos dentro de la cabaña. Pesados, arrastrados. Marcos gritó. ¿Quién está ahí? En silencio. Luego, desde las sombras, una figura emergió. Era alta, desgarbada, con piel pálida como la corteza de un árbol muerto. Sus ojos eran huecos negros, y su boca se abría en una sonrisa, sin labios revelando dientes afilados. No era humano. Era parte del bosque, una entidad antigua que se alimentaba de miedo. El susurro salía de ella. En Elena, has venido. Paralizada, vi cómo extendía una mano huesuda hacia mí. Marcos me empujó, rompiendo el trance. Corrimos hacia la puerta, pero la figura se movía con velocidad inhumana, bloqueando el camino. Su toque en mi brazo fue como hielo quemando la piel. Grité, y en ese momento, algo cambió. El bosque pareció responder a un viento furioso, azotó la cabaña, rompiendo ventanas. Logramos escapar, corriendo a ciegas por la oscuridad. El susurro nos perseguía, ahora, un rugido. Tropecé con raíces que parecían enredarse en mis pies intencionalmente. Marcos me ayudó a levantarme, pero sentí que el bosque nos separaba. No mires atrás, gritó Ann. Pero lo hice. La figura estaba allí, a metros, sus ojos brillando en la penumbra. Corrimos hasta que mis pulmones ardían, hasta que el amanecer filtró luz. Milagro Seymen. Encontramos el sendero original. Llegamos al coche exhaustos, cubiertos de rasguños. Arrancamos sin mirar atrás. De vuelta en la ciudad, Marcos y yo nos separamos. Él decía que fue una alucinación compartida por el estrés, pero yo sabía, la verdad, el susurro no se fue. Lo oigo en las noches tranquilas, llamándome de vuelta. A veces, en el espejo, veo sombras moviéndose detrás de mí. He investigado, Ann. El bosque de los suspiros tiene historias de desaparecidos que nunca regresan. Dicen que el bosque está vivo, que atrapa almas para alimentarse. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me reclame. Si lees esto, no vayas allí. El susurro empieza sutil, pero una vez que te elige, no para.